Bueno, hoy tengo el privilegio de dar la palabra y bueno, esta palabra la he titulado un nuevo capítulo y quiero que hagamos una oración para comenzar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí en tu iglesia. Oramos para que tú quites toda distracción y para que haya una disposición de nuestro corazón para recibir el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, hoy pongo mi vida delante de ti, santifícame para que yo pueda ser ese instrumento en tus manos y dar ese mensaje que la iglesia necesita, que las familias necesitan para este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, un nuevo capítulo. Esta predicación nació basado en una experiencia que tuve, pero esa experiencia la voy a contar al final. Voy a hablarles sobre un nuevo capítulo. Tengo un texto base, dice Romanos 13 al 14. Dice en una traducción que se llama Dios habla hoy. Me gusta esta traducción. Dice: en todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos ¿de qué? Del sueño. Porque nuestra salvación es más cerca ahora para que al principio, cuando creíamos el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz como un soldado que reviste de su armadura. Actuemos con decencia como en pleno día, no andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse en ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Amén. Pidiéndole a Dios qué palabra podría hablar esta mañana para cada uno de ustedes. El martes, fue cuando los pastores me hicieron esta invitación, y doy gracias por esta invitación porque es un privilegio compartir la palabra de Dios, compartirla a la iglesia. Y bueno, yo orando pensaba aquellas personas que en un momento parten de este mundo, ¿sí? que mueren, que de pronto a veces uno no le gusta eso, ¿sí? Son experiencias que marcan nuestras vidas. Entonces yo sé que hay personas que parten, se van, Dios las llama y dejan un vacío, pero también dejan recuerdos y dejan huellas en nuestro corazón. Yo tengo una experiencia con una persona que marcó mi vida con su partida y fue Carolina Lozano. No sé si se acuerdan de Carolina Lozano, ¿alguien la conoce? Aquí hay varias personas, ¿sí? De pronto pues ya hoy, el mes pasado, antepasado, hace 10 años que Dios la llamó, hace 10 años que ella partió y bueno, cuento esto porque fue una persona que yo hacía parte de su vínculo familiar y marcó su partida, marcó no solamente mi corazón, sino el corazón de muchas personas. Inclusive yo ahorita hablaba con unos de los que eran sus discípulos y les mostraba una foto, y en esa foto, pues la verdad, es un grupo como, en esa foto hay como unas 15 personas y de esos 15, digamos, hay como 12 que están aquí en la iglesia. Y así de todo el ministerio que ella tenía, hay muchas personas. Y eso veo que fue una marca que ella dejó imborrable en el corazón de esa generación que ella tuvo en ese entonces. Pero ella llegó a los caminos de Dios, conoció a Dios, entregó su corazón, comenzó a servirle y con el tiempo pues pasó algo que pues no esperábamos y fue que se enfermó y tuvo una batalla como de un año enfrentando un cáncer y al final pues Dios la llamó. Y esta muerte pues produjo en mí pues una marca porque la verdad duramos un buen tiempo pues tristes, pero también pensando, ¿sí? Porque Dios, ¿cierto? La llamó, ¿cierto? Así como dice la canción, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué? ¿Cierto? Uno pensando en eso, porque yo decía,
¿cierto? Tenía un gran llamado, pero bueno, Dios a veces llama a las personas porque quiere cerrar un ciclo y quiere comenzar un nuevo capítulo. Y lo hice fue porque el martes empecé a orar y Dios me dio una cita bíblica que está en 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1 dice: después de la muerte de Saúl, David volvió a Siclag tras haber derrotado a los amalecitas y allí se quedó 2 días. Eso fue lo que me marco, dice que después de la muerte de ¿quién? De Saúl. Después de la muerte de Saúl vino ¿quién? David, que todos conocemos. Entonces yo voy a sacar, o yo saqué aquí, Dios me mostró algunas cosas que uno puede aprender cuando parte una persona, enseñanzas que pueden quedar y también cosas que podemos nosotros mejorar o cambiar, ¿sí? Porque todo tiene un propósito. De igual manera, algún día pues todos vamos a partir y vamos a estar en la presencia de Dios para siempre. Amén. Aquellos que creemos en Jesús, en su sacrificio, que confesamos su sangre, ¿cierto? Vamos a estar delante de Dios para siempre. Estamos aquí por un tiempo. Esto es temporal, esto es espontáneo, es algo que va a ser de un tiempo nomás, pero lo real está en la eternidad. Entonces pensaba en eso y yo decía, bueno, ¿qué sucedió en esa transición, en ese cambio? ¿Sí? ¿Qué pasó cuando estaba Saúl? Lo que sucedió cuando llegó el rey David. ¿Y Saúl quién era? Entonces, después de la partida de Saúl vino David. Eso representa aquel líder o aquella persona que es transformador. ¿Cómo así? Vamos a ver los dos casos. El primero es Saúl. Saúl representa ese rey. Recuerden que Saúl fue el primer rey de Israel. Dios lo ungió a través del profeta Samuel. Entonces, ¿qué hace Saúl? Él es ungido y comienza a pelear las batallas de Dios con el pueblo de Israel. Pero algo había pasado, era que Saúl llegó a ser rey porque el pueblo en un momento pidió rey. El pueblo quería que un hombre los gobernara. Y eso como que no le gustó, no le agradó mucho al Señor porque dijo, pues yo los quería gobernar directamente. Pero si ustedes piden rey, pues bueno, ahí tienen su rey. Y por eso desde ahí comienzan a haber gobernantes. Y por eso desde ahí es que, bueno, hoy en día todavía existen presidentes, gobernadores, desde ahí nació eso. Entonces el pueblo de Israel comienza a hacer lo que hacían las otras naciones, que lo gobernara un rey. Y aunque a Dios no le gustó mucho esa decisión, de todas maneras concedió esa petición. ¿Y Saúl cómo comienza? Pues bien, ¿cierto? Un hombre espiritual, un hombre de Dios, un hombre ungido con el cuerno de aceite por el profeta Samuel. Pero con el tiempo Saúl le pasa algo, y es que comienza como a desviarse, comienza como a alejarse de Dios, a enfriarse espiritualmente, a dormirse, como decía la palabra al comienzo, a permitir un sueño espiritual. Y en un momento hace algo Saúl, y es que tenía que esperar que el profeta Samuel hiciera un sacrificio, pero dice la Biblia que Saúl ofreció ese sacrificio, se adelantó, o sea, no esperó. Entonces, Saúl representa a aquella persona que toma decisiones sin consultar con el Señor, que se apresura, que toma decisiones sin contar con su autoridad espiritual. Dios ha establecido autoridades y esas autoridades son impuestas por el Señor. Por ende, nosotros debemos tener en cuenta para las decisiones importantes lo que piensa nuestra autoridad espiritual. Y en eso también hay bendición. Pero Saúl no lo vio de esa manera. Saúl, ¿qué hizo? Dice que se preocupó, se angustió, perdió como la paciencia y él mismo ofrece el sacrificio. Después Dios le dice que vaya y derrote a los amalecitas, que destruya a los reyes, vacas, niños, todo, que mate todo, pero él deja vivo al rey Agag, ¿cierto? Y no hace caso tampoco. Entonces, en base a esas decisiones que él tomaba por su propia cuenta, pues Dios le se disgustó y le dijo, ya no serás más rey, y lo desechó. ¿Y qué hace Saúl? Entonces él dice, bueno, está bien, ya no voy a ser rey, pero bueno, entonces hónreme delante de los hombres. Entonces Saúl, ¿qué representa? También esa persona que busca quedar bien delante de los hombres sin importar lo que piense Dios. O sea, lleva una vida de apariencia, lleva una vida que aparentemente está bien,
aparentemente se muestra espiritual, pero por dentro está mal, su corazón no está bien. Porque su corazón empezó a contaminarse y empezó a permitir argumentos en contra de David. Empezó a permitir, por ejemplo, los celos. Porque David, ¿qué hace? Vence al gigante y las mujeres de ese pueblo comienzan a celebrar esa victoria. Y dicen que Saúl solamente había derrotado a 1000, pero David ¿a cuántos? A 10,000. Y lo exaltaron más que al rey. Entonces le produjo como celos, como envidia. Y hay personas que son así, ¿cierto? Que ven que prosperan otras personas y en lugar de alegrarse, sienten que envidia, sienten que como que la vida es injusta, como que Dios es injusto. Entonces Saúl comienza a enfriarse, comienza a permitir argumentos. Y después de ser un hombre elegido por Dios, consagrado, ungido con el cuerno de aceite, termina alejándose de la presencia de Dios, poco a poco, poco a poco. Y así sucede a veces en la iglesia. Hay personas que llegan a la iglesia, van a un encuentro, son salvas, llegan con un avivamiento, pero con el tiempo comienzan ¿a qué? A apartarse de Dios, a alejarse. ¿Sabe cuál fue el final de Saúl? Que al final él resulta consultando a unas espiritistas. O sea, acude a la brujería, a la hechicería, al ocultismo, cosas que Dios aborrece. Y ahí ese es el fin de la vida espiritual como de Saúl, porque ya él trató de buscar a Dios, pero dice la Biblia que Dios ya no le hablaba, que ya Dios no le oía ni le respondía, que ya se había alejado de él, ya lo había desechado. Entonces en su desespero comienza a buscar otras fuentes espirituales consultando a adivinos. ¿Y qué sucedió? Que Saúl pues terminó mal. Y es muy triste saber que hay personas que llegan a la iglesia y con el tiempo se alejan de Dios. Es muy triste. ¿Ustedes han conocido casos donde personas que conocen de Dios y terminan consultando brujos? ¿Alguien ha visto ese caso o lo ha escuchado o lo ha visto? Yo lo conozco aquí en la iglesia. Personas que resultan yendo otra vez a que le lean la mano, a que donde un brujo, donde un adivino, comprando la lotería, comprando el chance, bueno, acudiendo a cosas de suerte. Y para Dios la suerte no existe. ¿Sí? No existen propósitos, existe la voluntad perfecta de Dios, pero la suerte no existe. Entonces yo creo que ese es el mensaje de este primer punto, ¿sí? Que no permitamos el enfriamiento espiritual, que no seamos de esos que comenzamos bien pero que nos vamos enfriando, sino al contrario, cada vez estemos más cerca de Dios. Cada suceso, cada acontecimiento debe acercarnos más hacia Dios. Hoy en día tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios por muchas fuentes y tiene que tener cuidado de no dejarse engañar. Por eso es muy importante que usted siempre esté bajo su cobertura y no escuchar otras fuentes porque lo pueden confundir, porque lo pueden distraer, porque le pueden enseñar una doctrina falsa y lo pueden alejar de Dios. Eso representa a Saúl. Entonces Saúl dice que aconteció que después de la muerte de Saúl vino David. Entonces cuando muere Saúl, ¿qué muere? Ese mal gobierno, muere esa apariencia, muere ese mal carácter, muere, ¿cierto?, ese temor que tenían. Porque ¿qué pasó con Saúl? Saúl, en lugar de infundir fe al pueblo, infundía temor. Cada vez que los filisteos los iban a enfrentar, dice que ellos se llenaban de miedo, de pánico. Y un líder no puede infundir eso, miedo, temor. Es un liderazgo incorrecto. Debe infundir paz, unidad. Debe infundir, ¿cierto?, temor, pero de Dios. Pero Saúl no era así. Entonces llega David. David, ¿qué significa? Amado o querido. Eso significa David. Entonces, ¿Dios qué vio? En el corazón de David algo diferente. Entonces se tenía que cerrar ese capítulo de Saúl para que viniera el capítulo de David. Entonces tenía que morir. Y Dios desde un comienzo le había dicho a David que iba a ser rey. Pero esa promesa se tardó. Entonces, ¿qué representa David? El hombre espiritual. Un hombre espiritual que comienza bien, pero cada vez va creciendo más. ¿Sí o no? Eso comenzó David. Empezó con pequeñas cosas. Empezó siendo un pastor de ovejas. Es ese hombre
que de pronto no es reconocido, es menospreciado, no lo tienen en cuenta, no tiene un lugar importante, que nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Dios está viendo lo que cada uno hace en lo secreto, donde el hombre no lo puede ver, donde el hombre no lo está reconociendo. David representa a ese hombre que al comienzo no es reconocido, es tenido un poco, pero viene de menos a más, va creciendo. Esa es la idea de llegar a la iglesia, llegar a la vida cristiana, de conocer a Dios. ¿Qué quiere Dios? Pues que usted siga creciendo. No que llegue bien a la iglesia, pero con el tiempo se desanime y vuelva atrás. Eso no es la voluntad de Dios. Tenemos es que seguir avanzando, como decía mi esposa, en todas las áreas. Entonces, crecemos en el área espiritual, crecemos con la familia, crecemos en las finanzas, crecemos en el área intelectual, en las relaciones con los demás, en el trabajo. En sí empezamos a crecer, con el ministerio empezamos a multiplicarnos. Entonces David representa eso, porque a veces uno llega a la iglesia y Dios empieza a hacer cambios. Pues Dios los hace de por sí cuando uno llega a la iglesia. Y suceden cosas como, ¿cuál? Ejemplo, la mía. Yo llego a la iglesia, conozco de Dios y al poco tiempo me dicen, Henry, tiene que irse a la casa. Entonces uno dice, ¿pero cómo así? Cuando no conocía a Dios, nunca pagué arriendo, siempre me dieron de comer, ¿cierto? Y llego a Dios y me dicen, salga de la casa, váyase a vivir a otro lado y usted hágase responsable de usted mismo. Entonces como que eso fue, yo dije, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces Dios me lleva a un lugar, a vivir a un lugar donde pues básicamente empecé desde cero, sin tener nada. Y Dios comienza ¿a qué? A levantarme poco a poco. Poco a poco me fue prosperando, ¿sí? Entonces como que uno dice, uy, ¿y ahora qué? Entonces son esas personas que de pronto no entienden que estos son procesos, que la vida cristiana son procesos, que no es que Dios sea malo ni que quiera quitar algo en su vida, simplemente Él quita aquello que no nos sirve. Entonces yo ¿cómo estaba? Pues cómodo donde estaba viviendo, no tenía afán de tener responsabilidades de nada, de pagar un arriendo, nada, no tenía ese afán, no me preocupaba por eso. Entonces cuando me llevó a vivir ese lugar, pues ahí sí ya me entró el afán, ¿cierto? Ahí sí ya dije, uy, Dios mío, por eso. Bueno, por allá hay un video en las redes, inclusive, de un nieto que le dice a los abuelos, abuelos, he tomado la decisión de irme de la casa. Y comienza la abuelita a sufrir, como todas las abuelitas, ¿no? Comienzan a sufrir con los nietos. No, mi hijo, pero ¿por qué se va a ir? ¿Pero qué le hicimos? ¿Qué le hace falta? No, yo me quiero ir de la casa, yo estoy aburrido acá. Pero la abuelita le dice, pero mi hijo, acá usted no paga arriendo, tiene la comida, viste bien, duerme bien. Usted prácticamente aquí no hace nada. Ahí de verdad usted hace, no, mejor váyase, sí, usted así no hace nada. Y el nieto llega y dice, no, abuelita, no, yo mejor me quedo, no, yo mejor me quedo. Entonces como que, ¿cierto? A veces pasa eso, uno no se da cuenta que está bien hasta que Dios le muestra, ¿cierto? Hasta uno está bien cómodo y hasta que Dios como que lo desacomoda y dice, tiene que asumir su responsabilidad. Y eso, yo vi que David comienza desde algo pequeño, Dios le dice que va a ser rey, pero cumplirse esa promesa se tardó un buen tiempo, no fue rápido. Y a veces Dios sí promete algo, pero no va a pasar un proceso de pronto un poquito largo. Hay que entender eso, porque a veces le decimos a la gente, y Dios los va a prosperar, todos amén, pero quién sabe cuánto pase. Porque Dios quiere hacer primero un proceso en nuestro corazón antes de que llegue esa prosperidad. Dios lo quiere hacer. Entonces Dios me dijo cuando yo llegué a la iglesia que iba a tener una familia. Y yo anhelaba tener una familia. Por primera yo anhelaba eso. Y yo comencé a orar por eso. Y hay personas que yo veo que sufren, llegan aquí a la iglesia y comienzan, no, estoy cansado porque he orado por mis sentimientos y Dios no ha traído la esposa. Dios no ha traído el esposo y no me ha contestado. Yo creo que Dios no me escucha. Yo le digo, no, Dios sí lo escucha, Dios lo va a traer. ¿Cuánto lleva en la iglesia? Llevo un mes en la iglesia. ¿Sí? Y quiere que en un mes, ¿cierto? Traiga la esposa, traiga las finanzas, traiga todo, traiga, santifique, restaure, sane. Es un proceso. Yo a veces para motivarlos les digo, no se preocupen, yo duré 7 años. Sí, no se preocupen, para motivarlos con mi testimonio.
Porque yo empecé así, yo dije, no, yo creo que por ahí en 2 años yo ya creo que ya Dios trae a esa persona y ya voy a formar una familia. Yo creo que por ahí en 2 años. Y pasaron 3, 4, 5, 6, 7, pero Dios lo trajo. Aquí está mi hermosa esposa, sí, que es una bendición para mi vida. Entonces, ay, un aplauso. Un aplauso al Señor por la vida de mi esposa. Entonces Dios sí lo hace, pero en su tiempo. Pero antes, ¿qué hace? Lo que hizo con David. Delegarle una pequeña responsabilidad, enseñarlo a madurar primero, a que crezca, se fortalezca con Dios, aprenda a depender de Dios. ¿Qué fue lo que hizo con David? David, ¿qué hacía cuando cuidaba las ovejas? Cuidar las ovejas, defenderlas de los osos y de los leones. No era fácil. O sea, David no derrotó al gigante cuando estuvo allá frente a él y le tiró la piedra. David sabía que lo iba a derrotar porque desde antes ya lo había hecho con leones y con osos. Digo, pues un león y un oso, pues, ¿cierto? Eso no es cualquier animal. Y ya los había derrotado, dijo, pues ese gigante también yo lo puedo hacer. Y por eso él estaba seguro de que iba a derrotar al gigante. Nadie sabía cómo lo iba a hacer, ¿cierto? Todos estaban sorprendidos, digo, pero este hombre no es de guerra, ¿cómo va a enfrentar al gigante y cómo lo va a vencer? Pero era un hombre espiritual y sabía que ninguna situación era difícil para él, que él podía enfrentar cualquier adversidad y la podía superar. Amén. Cualquier situación, cualquier gigante, ustedes lo pueden vencer en el nombre de Jesús, ¿cierto? Permita que Dios haga el proceso. Permite que primero Dios forme su carácter, forme su paciencia. Permita que primero Dios trabaje en su interior, en su corazón, en sus pensamientos, para que luego le dé la victoria sobre ese gigante. Amén. ¿Qué hizo David? Trajo unidad al pueblo. Porque cuando David es rey, ¿sabe qué sucede? El pueblo de Israel se une. Estaba dividido, estaban los del reino del norte y estaba Judá, que era el reino del sur. Y David logró esa unidad de ese pueblo y fueron una sola nación poderosa, y por eso se dice que fue uno de los mejores gobiernos de aquella época. Pero ¿esto qué mensaje puede traer a nuestra vida? Nosotros debemos ser promotores de unidad. Unidad familiar, unidad en el ministerio, unidad en la empresa donde cada uno esté. Que se vayan las divisiones. ¿Cómo podemos hacerlo? Siempre, por ejemplo, en la casa, si nos hacen una invitación, debemos ir a esa invitación. Porque a veces, ¿cuál es el argumento de la familia? Dice, allá en la iglesia lo invitan a cumpleaños, lo invitan a reuniones, él llama a sus discípulos, los visita, ora por ellos, pero aquí en la casa no hace nada de eso. Eso trae unidad, desunidad, ¿cierto? Eso como que la familia dice, no, eso nos están alejando de nosotros, porque no damos ese testimonio. Y por eso nosotros, cuando nos invitan a algo en la casa, pues vamos. Todas las navidades las celebramos en familia, para traer esa unidad. Hay personas que dicen, no, yo no voy de mi familia porque es que allá ellos toman, algunos se embriagan. Yo le digo, o sea que usted no entra en ningún lado porque allá van personas que toman y se embriagan, no va a ningún lado, le toca quedarse encerrado en la casa, ¿cierto? A donde uno vaya hay personas que toman, hay personas que fuman, hay de todo, ¿cierto? Yo digo, ¿Cristo con quién se relacionaba? Publicanos, pecadores, ¿cierto? Prostitutas, ladrones, inclusive cuando estaba siendo crucificado, ¿cierto? Al lado estaban unos ladrones, ¿sí? Pero ¿por qué vamos a rechazar a quien Cristo no rechazó? No lo podemos hacer, porque si lo rechazamos, eso no es unidad, vamos a causar división y vamos a pensar que nosotros somos más santos que ellos, y eso no es verdad, porque Cristo pagó el precio, fue por todos nosotros. Cristo trajo esa sanidad, esa santificación, fue a todo el pueblo. Amén. Entonces, David trajo unidad a este pueblo, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Eso sería como la primera enseñanza sobre esta primera muerte o partida de esta persona. La segunda fue la partida o la muerte de Josué. Después de Josué, ¿quién vino? Los que leen la Biblia, después de Josué, ¿quién vino? De Moisés. ¿Sí ve que sí leen la Biblia? Yo solo estaba probando para ver si estaban concentrados. Después de Moisés, ¿quién vino? Josué, ¿sí o no? Josué. Es ¿cierto? Dos personas también, dos generaciones diferentes, dos situaciones diferentes.
Dos cosas que sucedieron. ¿Qué sucedió con Moisés? Representa a aquel cristiano o persona que va al encuentro, Dios lo saca de la esclavitud, como hizo Moisés con el pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud. Pero después de salir de la esclavitud de Egipto, llegan al desierto y se quedan ahí. No pueden salir del desierto. Y el pastor nos ha enseñado, por el desierto se pasa, pero no se vive. Uno no se queda ahí. ¿Quiénes son los que viven en el desierto? Que siempre tienen el mismo problema de carácter, que siempre tienen las mismas debilidades, que siempre tienen la misma queja, que siempre murmuran, que siempre están criticando y no aportan nada. Es esa generación que murió ahí en el desierto. ¿Sabe por qué murieron en el desierto? Porque se quejaban de la bendición de Dios. ¿Cómo así se quejaban de la bendición de Dios? Ellos ¿qué reclamaban? La carne, los puerros, los pepinos, los ajos, la cebolla. Los puerros yo nunca sé qué es eso, pero ahí los nombra, ¿cierto? Pero se quejaban. ¿Es la cebolla? Ah, listo, mira, está la revelación, es la cebolla. Entonces, ahí estudian la Biblia. Muy bien. Entonces, ellos salieron de esa esclavitud, llegan al desierto, pasan el Mar Rojo, llegan al desierto, pero no se habían dado cuenta que eran libres. Ellos no se dieron cuenta de eso. Y por eso fue la queja, por eso fue la crítica y la murmuración. Y ahí sabe que hay cristianos que les pasa eso. Llegan a los caminos de Dios y comienzan, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué Dios no me contesta? ¿Y por qué yo vivo esto? ¿Y por qué la prosperidad no ha llegado? ¿Y por qué mi hogar no se ha restaurado? Y resulta que es que quieren todo así rápido. Y es que siempre después de que uno sale de la esclavitud, también es necesario pasar por el desierto. Todos nosotros debemos pasar por el desierto, todos nosotros. Lo que no debemos hacer es quedarnos en el desierto o morir ahí. Entonces, si usted sigue con los mismos problemas de siempre, se va a quedar ahí. Tiene que salir de ese desierto, tiene que salir de esa debilidad. Tiene que dejar de decir, no, es que yo siempre he sido así. Porque si dice que ha sido así, así va a ser siempre. Que yo era así, pero en el nombre de Jesús voy a cambiar. Voy a ser otra persona. Amén. Entonces, cuando muere Moisés, ¿qué murió? La desobediencia, la queja, la murmuración, la dureza de corazón, la esclavitud. Y después de la muerte de Moisés vino Josué. Y Josué sí representa ese nuevo capítulo en la vida del pueblo de Israel, porque es cuando entran a la conquista de la tierra prometida, ¿cierto? Entonces Josué, ¿qué representa? Aquella persona que refleja la bendición de Dios. Este año vamos a reflejar la bendición de Dios. Amén, ¿sí lo creen? Vamos a reflejarlo. Eso nos enseñó los pastores al comienzo de año con la palabra rema. Vamos a reflejar la bendición de Dios. Lo vamos a hacer, o sea, vamos a disfrutar de esa conquista, de esa tierra prometida. También representa a Josué, ese hombre fiel que estuvo siempre al lado de su líder y por eso fue promovido. No se autopromueva, permita que Dios lo haga, permita que Dios sea el que dé el lugar, no busque lugares. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios es el que siempre tiene un lugar preparado para nosotros. Esa generación de Moisés no lo vio así, pero la de Josué sí. Y ellos le dijeron a Josué, vamos a obedecerte en todo lo que nos digas, solamente te pedimos que Jehová esté contigo. Y eso fue lo que sucedió. Y ellos entran a esa tierra y comienzan a conquistar y comienzan a disfrutar la abundancia. Porque con Moisés, ¿qué había? Como lo del diario, ¿no? Digámoslo así. Todos los días Dios les mandaba ¿qué? El maná. Al otro día no se podían comer lo que tenían el día anterior, ¿cierto? No lo podían guardar, Dios les había dicho. O sea, para que dependieran de Dios. A veces Dios permite eso, ¿cierto? En las familias, en las vidas, que solamente tengamos lo del diario para que aprendamos a vivir, a depender de Dios. Porque usted sabe que le va a llegar una plática mañana, pasa mañana algo grande, pues usted se relaja más. Y de pronto no busca tanto a Dios. Y después no es cierto, no dice, ay no, ay yo le doy gracias a Dios y ya, no más, es suficiente. Pero cuando estamos viviendo, ¿cierto? Como con un poquito apretados económicamente, como que la oración es diferente, como que el compromiso es diferente, como que el clamor es diferente, como que ese devocional es diferente al que hacemos normalmente, porque hay algo por qué pedir, algo por qué clamar. Con Josué, pues eso ya no existía.
Pero con Moisés sí era al diario. ¿Sabe que hay personas que viven así al diario? Nosotros en un tiempo vivíamos así, eso era el diario, mejor dicho, apenas para pagar el arriendo, apenas para comer, pero nunca aguantamos hambre. O sea, Dios nunca nos dejó en vergüenza. Como nunca dejó en vergüenza a la generación de Moisés, pero ellos no lo vieron así. Ellos miraban era lo que les faltaba, más no lo que tenían. Y tenemos que mirar en lo que tenemos. Si miramos lo que tenemos, vamos a bendecir el nombre de Dios y no nos vamos a quejar. Amén. Yo tenía un amigo, un familiar, que cada vez que lo saludaba le decía, ¿cómo está? Y él me decía, ay, con el mínimo. Y todavía lo saludo y me responde así, que ya le dije desde lejos, ¿qué estás qué? ¿Al fin qué? ¿Cómo vamos? ¿Ya bien? Sí, ahí con el mínimo. Digo así. Entonces hay personas que saludan así y la verdad sí lo veo que anda con el mínimo. ¿Sí? Como que se quedó ahí en el desierto y no ha podido salir de ahí. No ha podido salir. Entonces con Josué, esa generación, esa persona que sale de ese, digamos, mínimo, pero entra a la abundancia. Amén. Este será un tiempo donde todos vamos a entrar a la abundancia de Dios. ¿Sí lo creen? Fuerte aplauso al Señor por eso. La tercera partida de muerte fue la de Esteban, que representa identidad y propósito. El segundo era Moisés y Josué, que representaba vencer los límites, ¿cierto? Es como que pueda cada uno como desbloquear su potencial y entender que Dios a todos nosotros nos da una capacidad, ¿cierto?, de conquista, de vencer límites, como lo hizo Josué. Pero aquí muere un hombre que se llama Esteban, no Esteban mi discípulo, él está ahí, sino Esteban el de la Biblia, ¿cierto? Y dice que después de que murió vino un hombre llamado Pablo o Saulo, que llamamos de Tarso, ¿cierto? Y eso cumplió también un propósito. Eso es lo que tiene que ver con la identidad y el propósito. Dice Hechos 8:1, dice, y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Y en el capítulo 7, versículo 59 dice, mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Esteban, ¿qué representa? Ese hombre que desató un perdón, que es el perdón que desató el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí Esteban dijo, Señor, no le tenga en cuenta este pecado. ¿Cuál pecado? Lo estaban asesinando, lo estaban apedreando. ¿Por qué lo estaban apedreando? Porque estaba predicando de Jesús. Estaba predicando sobre la gracia, el cumplimiento de las profecías. Pero los judíos no lo vieron así. Los judíos no le creyeron. Y se despertó una ira sobre Esteban y comenzaron a apedrearlo. Y él murió. Pero ¿quién era Esteban? Representa ese líder, esa persona que paga el precio, que es esforzado para que otros conozcan de Jesús. Porque ese discurso trajo eso. Hay personas que se esfuerzan mucho para que personas nuevas vengan a la iglesia y conozcan de Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos vienen aquí por primera vez a la iglesia? Que los han invitado hoy. Vean, hay varios. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso. Bienvenidos a la iglesia. Miren, gracias a Dios ustedes están acá, pero también gracias a que una persona los invitó. Alguien hizo el esfuerzo. Seguramente no fue una sola vez que le dijo, varias veces. Y eso representa a Esteban, ese hombre esforzado, valiente por llevar la palabra a aquellos que no lo conocen, a aquellos que necesitan el mensaje. Porque Dios escuchó esa oración y Dios, en lugar de decir, traes un juicio sobre ellos, dijo, no le tenga en cuenta sus pecados, más bien perdónalos. Y ese es el amor de Jesús, ¿cierto? El amor perdonador. Esteban lo recibió y por eso pudo desatar
ese perdón. La pregunta es, ¿usted sí ha perdonado o tiene resentimientos o odio contra alguien? ¿O no ha podido sanar o no ha podido restaurar? Que sea un tiempo de sanidad, de perdonar o también de pedir perdón. Porque ¿sabe qué? Yo le digo, mire, uno de los problemas más graves en las familias es la falta de perdón. Porque casi siempre, ¿quiénes nos hieren? Los de la misma casa, los más cercanos. Los que dicen que nos aman o aquellos que le decimos que amamos, ¿cierto? Producimos heridas muy fuertes. Y por eso tenemos que saber impartir este perdón como lo hizo Esteban, como lo hizo el Señor Jesús. Entonces ese es el líder esforzado también por entender que tiene un propósito, que tiene una identidad. Y después de esa muerte de Esteban llegó ¿quién? Saulo. Y Saulo dice que apenas Esteban murió, él se acercó ahí y lo miró y, ¿cierto? Dijo, uy no, qué bien que han destruido a este hombre, qué bien que han matado a los cristianos, vamos a seguir encarcelando. ¿Sabe qué pensaba Saulo? Que eso le agradaba a Dios. ¿Sabe qué pensaba Saulo? Que perseguir a la iglesia de Dios era lo mejor. Él pensaba que eso estaba rindiendo un culto al Señor. Y muchas personas son así, atacan a la iglesia, atacan a los cristianos y piensan que eso le agrada a Dios. Y piensan que eso es lo mejor. Y sabemos que no son las personas, sabemos que, ¿cierto?, es el enemigo tratando de destruir la iglesia. Entonces, ¿Saulo qué representa? Aquella persona que es perseguidor de la iglesia. Pero Saulo tenía dos nombres, Saulo y después lo llamaban Pablo, ¿cierto? Pero no es que tuviera dos nombres, sino simplemente Saulo es el nombre judío y Pablo es el nombre romano. Tenía como esa doble identidad, nacionalidad, y por eso él se presentaba así. Pero entonces cuando hablaban de Saulo, ¿qué producían las personas? Temor, miedo, especialmente a la iglesia, especialmente a los cristianos. Y por eso cuando Dios llama a un Saulo, ¿cierto?, lo llama para que cumpla un propósito, para que entienda que Dios le da una identidad y es ser hijo de Dios. Y cuando Pablo se convierte, pues comienza a ser el mejor apóstol, ¿cierto?, de todos los tiempos. Comienza a establecer iglesias. Después de perseguir las iglesias, ya después comienza a establecerlas. Mire que el cambio es sobrenatural, ¿sí o no? Después de lo que uno más atacaba, más odiaba, después uno resulta haciendo eso. Uno resulta haciéndolo, ¿sí?, sirviéndole a Dios. Después de que uno, yo tenía un concepto de la iglesia cristiana antes de llegar a los pies del Señor. A mí siempre me hablaron mal de las iglesias cristianas. Me decían que allá les quitaban el dinero, que allá, inclusive había una frase, no sé si a ustedes se la pudieron decir, pero me decían, no, allá aquellos que son casados y llevan las esposas, primero tienen que pasar por el pastor para poderse quedar en la congregación. Y yo decía, uy, no, esos cristianos, Dios mío, no, eso es terrible eso. Y yo decía, ¿cómo una persona puede pensar así? ¿Y cómo el enemigo puede poner esos pensamientos? Y eso, no crea, pero uno siempre se quedaba pensando, ¿eso será verdad? Pero cuando llegué a la iglesia yo dije, no, eso es una mentira del diablo. La iglesia es una bendición. La iglesia es un lugar donde uno encuentra una familia, donde uno encuentra amigos verdaderos, donde uno encuentra paz, donde uno encuentra un apoyo, una guía espiritual. La iglesia es una bendición. Por eso yo bendigo la Iglesia Misión Carismática Internacional y bendigo a los apóstoles y a nuestros pastores Sandro y Tatiana Garzón. Le damos un aplauso a ellos por sus vidas. Y esto lo digo porque en el momento que ellos conocieron a Dios, tomaron la decisión de servirle a Dios y cumplir un propósito. Ellos encontraron identidad también y empezaron a soñar con esto. Y empezaron a hacer un proyecto en ese tiempo que se llamaba tesis, que se llamaba Zipaquirá para Jesucristo. Y es lo que estamos haciendo hoy en día, el cumplimiento de esa tesis que ellos hicieron. Ese es el sueño y la visión de ellos. Nosotros nos unimos a ese sueño y a esa visión. Pero mire que ahora no solamente es Zipaquirá para Jesucristo, ahora también va a ser Caná para Jesucristo. Ellos están allá, ¿sí o no? Porque Dios tiene siempre cosas más grandes que las de nosotros. Dios siempre piensa más allá de lo que nosotros queremos. Dios quiere cumplir con nosotros un propósito. Pablo significa pequeño y humilde de corazón. Y Dios lo que quiere es eso, que tengamos un corazón humilde.
Pablo significa aquel que busca la ayuda de Dios. Dejó de ser ese hombre autosuficiente, creyendo en sus capacidades, en su ego, y comenzó a depender de Dios en todo. Fue un hombre, o sea, se puede decir que murió Saulo y nació Pablo, porque Pablo sí, ¿cierto? Era un hombre que impartía paz, el amor de Jesús, el perdón. Pablo se anuló. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, para que viviera Dios en su corazón y para que las personas también recibieran a Dios en su corazón. Amén. Cumplió un propósito. Y por último dice que después de la muerte del Señor Jesús vino el Espíritu Santo. Esto representa el avivamiento. ¿Qué representa? Esto es un tiempo de avivamiento, ¿sí lo creen? Es tiempo de avivamiento. Jesús, ¿qué representa? El amor incondicional de Dios. Dice que Jesús envió a su Hijo a morir por nosotros por amor. Es el amor incondicional. Nadie puede dar amor si no conoce el amor de Jesús. Nadie puede dar amor si no conoce el amor del Padre, de Papá Dios. Nadie lo puede dar. Amar no es el que dice: te amaré por toda la vida, estaré contigo y siempre te seré fiel. El amor de Dios se demuestra, y se muestra con palabras, con cariños, con detalle, pero también se demuestra llevando el amor de Jesús a otros. Cuando uno ama a una persona, uno le lleva el amor de Jesús, y es el amor de Jesús el que nos tiene aquí a nosotros. Por el amor de Dios es que yo estoy acá. Amén. Él se sacrifica por nosotros, muere, pero resucita y dice: no los voy a dejar solo, les voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo. Él estará con ustedes todos los días de nuestra vida. Y el Espíritu Santo es el que está acá. Él es el que hace la obra. Él es nuestro amigo. Hace 8 días dice que hubo un temblor, ¿sí o no? Y la palabra hablaba de eso, que el lugar donde ellos habían orado y se habían congregado había temblado, y eso sucedió. Y yo lo vi como una manifestación del Espíritu Santo. ¿Y cuántos sintieron temor de ese temblor? Poquitos. Yo también sentí temor. Los otros yo no sé de qué estarán hechos, pero yo sí me asusté un poquito. Pero bueno, si no siento temor, pues chévere también, porque siempre pues vivir en un tercer piso, eso comienza a hacer el edificio así. Eso siempre y el que vive por allá en el quinto, en el 10º, imagínese. Eso se siente chévere. Pero ¿cuántos comenzaron a proclamar la sangre de Cristo en ese momento? Yo lo hice. ¿Y cuántos empezaron a orar? ¿No? ¿Y cuántos se desesperaron? Ninguno. Aquí todos son, mejor dicho. ¿Cuántos ese día se volvieron cristianos? Más de uno se volvió cristiano ese día. Hasta los ateos comenzaron a orar, porque eso es la manifestación del Espíritu Santo. No importa lo que cada uno crea, cuando Dios se manifiesta y toca una vida, se transforma inmediatamente, comienza a cumplir un propósito. El Espíritu Santo trae un avivamiento, y es lo que va a suceder en este tiempo. Amén. Un avivamiento espiritual. Es como si estuviera diciéndonos Dios: despiértate, levántate. Ese temblor, ¿cierto? Es como el Espíritu Santo diciéndonos: es hora de levantarnos del sueño, es hora de despertarnos. Porque claro, la iglesia se ha crecido, pero lo que no debemos permitir es el adormecimiento espiritual. Porque sí, ha venido una nueva generación que ha escuchado la palabra de Dios, que está aquí en busca de Dios, pero que muchas veces, ¿sabe qué les falta? Conocer más la Biblia, conocer más la palabra de Dios, meterse más con ella. Decía una vez el pastor: ha sido una generación que ha ido creciendo sin Biblia, y tienen un conocimiento, y tenemos que despertar. Es importante que todos los días leamos la palabra, leamos la Biblia, que tengamos tiempos de oración. Amén. Porque Pablo decía: en todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos. Decía Pablo en Romanos 13:11. Tengan en cuenta el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué ha pasado en esta última semana? La tierra tembló. Hay una guerra entre dos naciones, Israel e Irán, que tenemos que orar mucho por Israel. Tenemos que orar mucho por eso. Están sucediendo cosas. Hubo un atentado,
Un avión cayó con 250 personas, solo hubo un sobreviviente. En una semana han sucedido hartas cosas, en poquito tiempo. Son señales del fin. Y nunca hablamos de esto, ¿no? A veces produce como cierto temor, pero esto no es para producir temor, esto es para despertarnos. Es decir, necesitamos volver a la palabra, necesitamos volver a la oración, al compromiso con Dios. Necesitamos despertarnos, porque cuando vino el Espíritu Santo, ¿vino qué? La unción, el poder. ¿Sí ves? Ese mismo Espíritu Santo que estuvo sobre el Señor Jesús, que sanaba, liberaba a los endemoniados, ese mismo Espíritu que los resucitó de los muertos, ahora está aquí con nosotros. Amén, ¿sí lo creen? Y ese mismo Espíritu Santo va a actuar en nosotros, porque el Espíritu Santo no solamente nos quiere llenar, el Espíritu Santo también nos quiere usar, que son dos cosas diferentes. Una cosa es ser lleno, la otra es ser usado por el Espíritu Santo. ¿A cuánto les gustaría ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y a cuánto les gustaría ser usados por el Espíritu Santo? Ambas cosas me parecen espectaculares, ¿sí o no? Que Dios lo use a uno, que no solamente uno diga: y salí de ese tiempo de oración alegre, gozoso, en paz, nada me hace daño, nada me toca, pude perdonar, pude sanar, tengo el fruto del Espíritu Santo, los dones han sido desatados. Sino que también uno diga: oiga, cada vez que yo le predico a alguien se convierte, cada vez que yo oro por alguien se sana, cada vez que yo me propongo una meta en la Universidad de la Vida la cumplo. Es ser usado por el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo se manifieste sobre cada uno de nosotros con poder, con unción y con autoridad. Amén. Entonces la pastora Marcia decía que el mes de junio es el mes de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, ¿si lo creen? Eso va a suceder en este tiempo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Entonces dése cuenta que cada partida o cada muerte en sí no era tan malo, sino tiene sus enseñanzas. Claro, si se ve a alguien querido, pues produce un dolor, queda un vacío, pero hay que sacar lo mejor de ese momento, cerrar un capítulo y que venga un nuevo capítulo a nuestras vidas. Amén. Quiero invitarlos a que se pongan en pie. Vamos a orar. ¿Se acuerda que les había dicho que esta predicación había nacido en base a una experiencia que tuve? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Quiere que se la cuente? Bueno, se la voy a contar. Quiero que presten atención un momento. Ayer sábado, hace 20 días murió mi papá. Hace 20 días. La verdad no lo esperaba. Y tampoco pensé que me fuera a dar tan duro. Porque yo les he contado acá, mi papá fue un hombre que cuando pequeño fue muy duro con nosotros. Y no tengo un buen recuerdo cuando éramos niños bonito, no lo tengo. Pero cuando yo conocí a Dios, quedó ese capítulo atrás y vino un nuevo capítulo a mi vida, de conocer de Jesús, de su amor. Y Dios me llevó a llevar ese amor a mi papá y a restaurar esa relación. Yo lo hice. Hace más de 20 años yo lo hice. Y cada año trataba de ir a visitarlo. Iba por tiempos a visitarlo. Y empecé a compartir con él. Y vi que en él era un buen hombre. Que lo que no hizo de niño con nosotros, en estos últimos años, yo pude ver que él sí me amaba, pero que yo también lo amaba. Que era alguien importante para mi vida. Ese día para nosotros con mi esposa fue siempre fuerte, porque hace un año lo habíamos visitado. Inclusive fue en Semana Santa. Y en esa Semana Santa compartimos la Santa Cena con él. Oramos con él, oré por él. Siempre tratando de acercarlo a Dios. Y él, la verdad, recibió eso. Porque yo le decía: papá, Dios lo bendiga, amén. Que la sangre de Cristo esté sobre usted. Amén, amén, amén. Amén. Y doy gracias a Dios
por restaurar esa relación, porque esta predicación ha sido de ellos. Y bueno, y así como murieron estos hombres, eso también trajo una enseñanza. Cuando fallece mi papá, pasó algo que nunca había pasado. Nos reunimos toda la familia. Conocí inclusive 2 hermanos más. Y fue algo especial. Yo mismo oficié la ceremonia. Nunca pensé que yo mismo iba a dar la ceremonia de mi papá, de su muerte. Y en esa ceremonia Dios me dio una palabra. Ese mismo día, el Salmo 48:14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así dice el versículo. Yo nunca había leído ese versículo. Y ese día abrí la Biblia y fue el versículo que Dios me dio. Entendiendo que después de la muerte hay una eternidad. Y Él nos va a guiar hacia esa eternidad. Y yo les decía a ellos: gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de que mi papá viviera buenos años, porque él vivió casi 95 años, pero no enfermo, bien. O sea, él no estaba en una cama o que lo estuvieran llevando al hospital, no. Él trabajó hasta los 94 años y solamente se enfermó la última semana, que fueron como 5 días que duró malito, que ahí sí lo llevaron al hospital, después lo llevaron a la casa y ahí falleció. Yo lo llamé el día anterior. Yo le dije: papá, lo bendigo, pero no me escuchaba ya bien porque ya está un poco débil. Y la otra semana, en 15 días, lo voy a ir a visitar. Pues yo no iba a esperar que al otro día iba a fallecer. Y la verdad, me quedé con eso en el corazón. Pero pude entender algo. La partida de mi papá trajo unidad, como hizo David con el pueblo. La partida de mi papá trajo restauración y perdón, porque pudimos hablar todos los hermanos, con sobrinos, sobrinas, personas que venían de otro lado, y les pudimos compartir la palabra de Dios. Y pasamos un momento especial con ellos. Nos abrazamos, pude bendecirlos, ellos también a mí, decirnos que nos queríamos. Una hermana se me acercó y me dijo: lo quiero, Henry, y nunca nos habíamos visto. Eso es algo especial. Y eso lo hizo fue Dios. Trajo perdón, restauración, sanidad, tanto que decidimos abrir una célula virtual con ellos. Y hoy la tenemos, una célula virtual, porque son de varias partes lejanas y estamos compartiéndole la palabra de Dios a ellos. Y eso es uno de los propósitos. Entonces yo bendigo al Señor y le doy gracias por la vida de mi papá. ¿Cuál es el mensaje acá? Si usted tiene la oportunidad de restaurar con alguien, hágalo de una vez, porque después es más triste, es más doloroso. Yo les decía en ese tiempo, cuando yo daba la ceremonia: no esperemos que pase esto para reunirnos, deberíamos haber reunido antes. Deberíamos hacer eso, ¿cierto? Compartir en familia, perdonarnos, sanarnos antes de que suceda algo, para sentir uno más paz. Y le doy gracias a Dios porque pues esa partida trajo esa también restauración entre nosotros, y por eso le doy gracias a Dios por ese tiempo también. Amén. Entonces busque restaurar esa relación con sus padres, con su pareja, con sus hijos, con ese familiar, para que venga un nuevo capítulo a su vida. Amén. Eso también es despertar espiritual. Que los odios, eso no sirve. Los rencores, eso no sirve. La falta de perdón, eso no sirve. Eso no ayuda. El herir, eso no sirve. Es la sanidad lo que necesitamos nosotros. Es la presencia del Espíritu Santo, la manifestación de Él sobre nuestras vidas. Amén. Entonces levante sus manos, vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo. Hoy presento tu iglesia delante de ti. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar. Te pedimos que en esta hora tú nos llenes de tu presencia, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu. Danos amor, danos perdón, danos paz, Señor.
Guíanos, Señor, a poder restaurar esa relación, a pedir perdón, Señor, a también sanar las heridas, a que otros conozcan de Jesús. Gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio tú te llevaste la maldición y has traído la bendición. A través de ese sacrificio, Señor, conocimos el verdadero amor, el amor de papá, el amor del Padre. Y por eso, Señor, te doy gracias, porque sé que cuando tú moriste no nos dejaste solo, nos dejaste en compañía de la persona más especial, el Espíritu Santo. Y por eso, Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Llena este lugar, llena cada corazón. Y declaramos, Señor, que en este mes te vas a manifestar en cada uno de nosotros, pero de una forma activa, Señor, porque no solamente seremos llenos, sino también seremos usados por el Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo: úsame, Espíritu Santo. No solamente quiero sentir tu presencia, quiero llevar esa presencia a esos lugares, a esas personas donde tú me lleves. Diga al Espíritu Santo: yo no quiero ser esa persona adormecida, quiero despertar, quiero que venga ese nuevo tiempo, Señor, a mi vida. Dígale: Señor, yo quiero llevar tu palabra, yo quiero que restaurar esa relación, yo quiero pedir perdón. Hay personas que necesitan pedir perdón, hay personas que necesitan arreglar una relación con su pareja, con sus hijos, con un familiar. Que este sea el día, que sea el tiempo. No importa la persona donde esté, no importa el lugar, es el momento de traer unidad a la casa, a los hogares. Pero es el tiempo también que venga ese avivamiento en las vidas de las personas, en las familias, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Hoy te bendecimos y te adoramos, Señor. Vamos a adorarle al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a bendecir al Espíritu Santo. Santo Espíritu, abre mis ojos otra vez.